Buen día a todas y todos. Vamos a empezar hoy con el último. Voy a grabar el último video para la gente del Normal 3 en relación con la unidad de identidad profesional. Y con la gente de La Salle faltaría algún videíto y alguna tarea. No sé, videíto y después no creo que haya ninguna tarea vinculada con el texto de identidad profesional en el secundario, los profes de secundaria, que me gustaría marcar algunas cosas, que me parece que el texto, si bien no es, oh, qué texto que les di, sino pero marca algunos elementos interesantes para pensar la identidad de los profesores del nivel. ¿Qué vamos a ver hoy en esta clase? Vamos a trabajar un poco la cuestión de la construcción, cómo se forma un docente, una docente, y la construcción de la identidad profesional, es decir, es el camino que construye a un docente y a la vez la construcción de su identidad profesional. Voy a mostrarles algunas filminas, diapositivas. Bueno, la pregunta es cómo se forma un docente, el largo trayecto de la formación profesional y de la construcción de la identidad laboral. Es decir, la pregunta que les hago para empezar a pensar es ¿cómo se forma una docente? Miren, la respuesta más sencilla, la respuesta rápida sería a través de la formación de grado, profe. Es la respuesta, es decir, una persona que ingresa a un profesorado de una universidad y después de N cantidad de tiempo, en general 4 años para los profesorados terciarios, distinta cantidad de tiempo para los profesorados universitarios, saldría titulado y con esa titulación habilitado para desempeñar la profesión. Un tipo de formación similar a todas las formaciones profesionales que tienen largos estudios que permiten una titulación habilitante. Es decir, que en esta respuesta sencilla no estarían mintiendo, digamos, no estarían errando. De alguna manera es así. En esa formación de grado se forma un profesional particularmente porque recibe un título que da cuenta o expresa que ese profesional cuenta con los saberes, capacidades y disposiciones necesarias para ocupar puestos de trabajo y desempeñar las tareas que ese puesto de trabajo requiere. En este caso, enseñar en distintos niveles. Acá están escuchando gente de nivel inicial, profesora de nivel inicial, de nivel primario, y gente que quiere trabajar de La Salle, también en secundario. Así que la audiencia de este video es variopinta en términos de los niveles a los que va a ir a trabajar. Pero todos ustedes están pasando por este proceso, es decir, han decidido ingresar a una etapa de formación de grado y esperan recibir una titulación que los habilite para trabajar en los distintos niveles que he mencionado. Ahora, formar un docente parecería, por lo que estamos viendo, que no es distinto a los otros campos profesionales, pero tengo que advertirle ya que tiene sus particularidades. Es decir, que es una de las profesiones que tiene algunas particularidades que no tienen otras profesiones de las que tienen este tipo de formaciones universitarias o terciarias que brindan el título habilitante. Vamos a ver en el siguiente cuadro, de esta diapositiva, algunos 3 momentos de la formación. Algunos más formales y otros más informales, es decir, algunos lugares donde se aprende con formalidad para ser formado y en otros no. Vamos a ver, donde en el centro de estos dos rectángulos, de estos 3 rectángulos, digo, está la respuesta que hemos obtenido como primera respuesta, es la formación de grado, el paso por los profesorados o la universidad. Es decir, que ahí está, en esos 4 años de formación teórica o los que la universidad requiere, que son distintos, las universidades tienen distintas formas de formar profesores, en términos también de su temporalidad, de los tiempos que duran, ahí está en el centro. Pero agregué
2 rectángulos a la formación, es decir, que son 3 momentos, 3 etapas por donde pasa un docente para ser formado y donde su identidad profesional se construye. Y depende de donde nos paremos teóricamente, la importancia que tienen varía de estos 3 núcleos. Ustedes me dicen, pero el más importante es la formación de grado, profe. En la formación, particularmente en la cuestión de brindar habilidades y competencias, y además porque me brinda la titulación. Algunos teóricos van a decir otra cosa. Te van a asignar a las otras 2 muchísima relevancia, a punto tal que algunos después lo explico un poquito más, desestiman la relevancia de la formación de grado en la formación de los profesores. Es decir, que dicen, son las que se llaman las teorías del bajo impacto. ¿Por qué? Ya empiezo a decir, ¿por qué algunos teóricos, pedagogos, hablan, después de intensos estudios, de líneas de estudio que son interesantes, algunas son discutibles, pero son interesantes en sí, que plantean la formación de grado tiene bajísimo impacto en la formación de un profesor, y acá en esto que estamos trabajando, en la construcción de su identidad profesional? ¿Por qué? Porque están los otros 2 rectángulos. Uno es las trayectorias escolares previas. Pasar por 2, 3 años de nivel inicial, 7 años de primaria y 5 años de secundaria, es decir, 7 más 5, 12 más 3, 15 por lo menos, 15 años de escolarización, no son inocuos. Es decir, son proveedores de una enorme cantidad de saberes, creencias, imágenes sobre la profesión y sobre el trabajo, sobre las instituciones, sobre la organización de las escuelas, muy potente, que nos marca y nos ha marcado a fuego en términos de los que hemos decidido pasar por el centro de estos 3 triángulos, de estos 3 rectángulos, la formación de grado, entramos a la formación de grado con un montón de saberes y creencias que, ya empiezo a decir, los que dicen del bajo impacto, los que hablan del bajo impacto, dicen la formación de grado no tiene la potencia formativa tal que transforme, desarme, cambie o destruya las creencias, imágenes, representaciones que portan sobre la enseñanza los ingresantes a la formación de grado. Ya entran con una identidad, vamos a decir, una identidad profesional relativamente sólida, relativamente construida. Es decir, que pasar por esa formación de grado implica movilizarla, implica transformarla, implica cambiarla. ¿Lo logra? Pregunta ya para ustedes. Bien, mirarse a ustedes mismos a ver qué impacto ha tenido la formación que están recibiendo en relación con todas las imágenes, creencias, representaciones con las cuales ingresaron al profesorado. Es difícil, es una cuestión de automirarse, de autoconocerse, pero no está de más hacerlo. Bueno, y el último de los rectángulos, es la socialización profesional. Es decir, que uno sale, digamos, vamos a poner, sale de acá, lo estoy moviendo la flechita, no sé si creo que ustedes la ven, también sale de acá, con un título en mano que habilita, y ese título expresaría que ustedes están portando, ustedes o todo el colectivo, todos los individuos que salen de esa formación, salen con algunas habilidades, saberes, competencias y disposiciones que los habilita a ingresar con determinados ya saberes. Bueno, algunos teóricos empiezan a decir, o dicen ya hace un tiempo largo, por unos 30 años, que la socialización profesional es muy impactante. Es decir, que cuando los docentes recién formados, los novatos, ingresan a sus primeros puestos de trabajo, aparece esta cuestión de esa vieja pregunta: ¿qué hago con la teoría que el profesorado me dio? ¿Dónde me la meto? Para decir un lugar. Es decir, las demandas de la práctica son tales que parecería que los saberes formales que brindó la trayectoria previa por la formación de grado son insuficientes, no son adecuados.
no alcanzan. Bueno, no me formaron para estos problemas. Podría ser otra de las preguntas. Bueno, no me formaron para otros problemas. La teoría que me dieron no alcanza, la teoría que me dieron es insuficiente, la teoría son los teóricos que viven en las universidades y escriben para no sé qué audiencias, y cuando nosotros vamos con lo que leímos y con lo informados no nos alcanza, no sabemos cómo responder a las demandas del puesto de trabajo. Pero a las demandas del puesto de trabajo hay que responderles. O me voy del puesto de trabajo, abandono el puesto de trabajo, o lo enfrento. Y para enfrentarlo hay que enfrentarlo con algo. Bueno, ¿con qué se enfrentan esas demandas, esos problemas, esas cuestiones? ¿Qué parecería, y lo pongo en ese potencial, ese parecería que, porque es más complejo que esto que estoy hablando, que la teoría, y lo pongo también entre la teoría de la formación de grado, no me brindó, no me dio, no me alcanza. Bueno, los profesores tienen que hacer algo, tienen que enfrentar las demandas del puesto de trabajo. Y ahí está lo que le mencionaba a María Eugenia de La Salle, que me decía, las miradas me parece que son inocuas sobre mí. Ahí empiezan las miradas de los otros, es decir, que los otros, los niños, y particularmente los niños, o los jóvenes, o los estudiantes que tenemos, y los profesionales con los cuales nos movemos, nos miran y nos juzgan. Y ahí empiezan las miradas de los otros, es decir, un novato que es mirado en su actuación y es evaluado. Un profesional ya experto ya lo construyó cierta solidez en su autoimagen que le permite decir las miradas, ya está, me enfrento a esas miradas con herramientas porque ya estoy consolidado como en mi identidad profesional. Pero los novatos tienen que seguir construyéndola. Y en sus inseguridades, en sus identidades todavía no muy sólidas, se tienen que enfrentar a esas miradas de los otros con las cuales tienen que dialogar en un diálogo que es interno, a veces es externo, las disputas a veces son disputas que hay que enfrentarlas en términos de una actuación, de unas palabras, poner en palabras la disputa, o en actos, y a veces que son soliloquios. La directora pasó y me miró por la puerta, y yo, novato, estaba en un momento donde era medio convulsiva el aula. Bueno, un docente experto, digamos, le importa a Trevelini lo que la mirada del director. Al docente novato no tanto, porque está construyéndose. Entonces, bueno, ahí empieza esa construcción donde las miradas como es más complejo, pero todo ese mundo discursivo donde se inserta el docente novato, lo sigue construyendo. Y hay que ver cómo opera esa forma, esos saberes que porta de la formación de grado. Y lo que pasaría es lo siguiente: si los saberes que me dio la formación de grado son insuficientes o son insatisfactorios o son inadecuados, o porque el individuo lo siente así, ¿con qué respondo? Bueno, entonces, si la formación de grado no me sirve, ¿dónde tengo las soluciones a esto? Tengo que ir a mis experiencias previas, es decir, todo ese imaginario, ese constructo que me posibilitó y me habilitó todas ¿cuántos dijimos? 7 más 5, 12, más de los 15 años de escolarización previa, todas las imágenes mediáticas sobre el enseñar, todos los discursos sociales que fui adquiriendo a lo largo de mi biografía y que construyen ciertas creencias e imágenes y que me proveen de un instrumental que está disponible en toda esa trayectoria biográfica, que el novato también recurre. Entonces, ahí está ese largo camino en estas tres partes: las trayectorias escolares previas, la formación de grado y la socialización profesional, como un continuum de formación de un docente que excede a la formación de grado. El resto de las profesiones, muchísimas profesiones, los ingresantes no tienen
no tienen todo ese bagaje adquirido por la socialización previa a la formación de grado. Es decir, un médico ingresa con algunas imágenes. Sí, vio Doctor House, digo, qué sé yo, vio todas las series médicas, digamos, pero no lo prevén de un caudal de imaginación, de creencias sobre lo que es la actuación profesional. No lo proveen de instrumental. Para enseñar a sumar, me han enseñado a sumar. Tengo ya una vivencia y he visto docentes enseñándome a sumar. Y te conozco discursos sociales. He visto, si soy un docente, si me estoy formando docente ya con hijos, he visto a las docentes enseñarles a sumar a mis hijos. Un médico, un abogado, por más series de abogados que haya visto, que son norteamericanas, digamos, que es una forma de actuación quizás diferente a la forma de actuación que tenemos nosotros profesionales, digo, no tiene ese saber disponible. La formación de grado es central, le provee de una identidad muy potente, unos saberes y unas competencias, y sin esos saberes y competencias que les provee la formación de grado, sería imposible ejercer. Y por eso, digo, y la nombro a Anisa, que está muy enojada con algunos colegas que ella en sus actuaciones profesionales ve que no tienen titulaciones, se puede ser docente sin titulación porque hay un montón de aprendizajes que están dando vueltas socialmente y que hacen estas trayectorias previas que nos habilitan, Anisa, de alguna manera a enseñar. Y quizás también ahí empieza la cuestión de, y esto lo pongo en términos figurativos y medio peyorativos, de cualquiera puede enseñar. Ahora, no cualquiera puede ser médico, porque necesita el título habilitante que certifica las habilidades y competencias necesarias para ser médico. No puede ser abogado, no puede ser arquitecto, no puede ser ingeniero, porque no hay posibilidades de que tenga las competencias y habilidades necesarias por las biografías previas, por su pasado. No hay posibilidades, necesita ese título habilitante. Si no, va a ser un ejercicio absolutamente ilegal, pero no ilegal porque no te va a saber. Ahora, para ser docente, sí se tiene algunos saberes disponibles para hacerlo. A ver, Gustavo, ¿estás negando la titulación? No. Para mí hay que ir para la construcción de un cuerpo profesional distinto implica que todos son titulados. Todos son titulados. Si no, de alguna manera va a seguir siendo una semiprofesión. No importa, a que los que interese ver lo que es una semiprofesión, no me voy a detener, vayan y averigüen qué es una semiprofesión. Bueno, a ver, sigo para para ir terminando. A ver, retomo dos cosas del texto de Marcelo, dos constantes más, de las tres que trabajé. Esto me posibilita trabajar dos más, es las trayectorias escolares previas. Marcelo nos da dos constantes para pensarlas. Una, miles de horas como alumnos no son gratuitas, la socialización la socialización previa a la formación de grado, que es lo que Lorty y Marcelo García lo menciona, Carlos Marcelo García lo menciona, que es lo que Lorty es un sociólogo norteamericano que de alguna manera cambió radicalmente las formas de pensar la cuestión de la formación de grado. Es decir, que fue uno de los que impone esto de el bajo impacto de la formación de grado y el concepto que él maneja, Lorty, en su libro, que es buenísimo, el libro de lástima no está traducido, que se llama School Teacher, que es de 1975, pero es totalmente citable hoy, es un libro hermoso, dice lo que él lo llama el aprendizaje por observación. Es decir, que eso de estar miles de horas en la escuela, como estudiantes previo a la formación de grado, mirar la actuación de las escuelas, mirar a nuestros docentes trabajar, mirar la organización de la escuela, mirar cómo son las jerarquías de poder en la escuela, son absolutamente. En esa observación se aprende un montón. Se aprende tanto que el Orte dice la formación de grado no puede movilizar, no tiene potencia para movilizar todo lo que aprenden los individuos en esa formación. Y después, las otras, que es la segunda de las constantes, ingresan al profesorado con ideas y creencias fuertemente asentadas sobre qué es enseñar y aprender, que tiene que ver con las anteriores.
todo ese enorme bagaje de creencias y saberes, uno las tiene adentro, las tenés adentro, como diría Maradona, las tenemos adentro y el profesor, tenemos que jugar en esas formaciones de grado con esas creencias, imágenes, representaciones sobre lo que es enseñar, lo que es aprender, sobre lo que es el conocimiento que tenemos que enseñar. Es decir, que tenemos todo ese conocimiento sustantivo, que es el que tenemos que transmitir, la matemática, la lengua, todos los saberes más de biblioteca, o los saberes más de habilidades que tenemos que enseñar. Tenemos ya, cuando somos formados, también tenemos representaciones sobre esos, que hay que movilizarlas, hay que transformarlas en una formación de grado que quiera ser potente. Bueno, la formación de grado. Algunas cositas que me interesaría señalar con la formación de grado es que la formación de grado cambió desde lo que vimos de Virgin hasta ahora, cambió en sus dispositivos de una manera enorme. Tenemos que saber que por lo menos la gente de inicial y primaria, sacar la formación de esa forma secundarizada que marcó el normalismo, que salían maestras, particularmente maestras normales nacionales, y algunas maestras de inicial en esas formaciones. Las primeras formaciones de las maestras de nivel inicial salían de 5 años de formación de grado, de formación secundaria, es decir, la secundaria, el normalismo ya daba el título habilitante, es decir, salían maestras a los 17 años, de quinto año salían como maestras. En los años 70, se cambia eso y se dice, bueno, no, se regula que la formación de grado se pasa a los terciarios, se terciariza, y una formación de 2 años y medio. Pero ya la formación de secundaria tenía otro nivel, que era 4 años los profesorados en general, y los profesores que salían de la universidad tenían otro tipo de formación. Es decir, que en general la formación más dominante del modelo universitario es la licenciatura en historia, para decir de una manera, la licenciatura en historia de 5 años, y 4 materias al final, si uno quisiera ser profesor, que le daba el título con una didáctica, una práctica y alguna materia, una didáctica general y alguna materia más el nivel secundario y sus problemas, no sé, 4 materias y listo. Y eras profesor y tenías toda una formación disciplinar potente que tenía que ver con la formación de licenciados en historia. Y en un montón de titulaciones, un montón de formaciones tenía que ver con esta formación de 4 o 5 materias asociadas a las titulaciones de grado. Pero no es la única, hay universidades que brindan formaciones de 4 o 5 años para titulación de profesores exclusivamente, así que formaciones ad hoc se llaman. Bueno, recién en el año 2007, 2008, con la ley del 2006, la ley de educación nacional, las formaciones de inicial y primaria recién hace 2007, 2008, hace 12 años que se igualó la cantidad de años de inicial y primaria en la formación de grado. Así que todas las formaciones profesorales de terciario tienen 4 años de duración. Bueno, no estamos hablando de la prehistoria de la humanidad, estamos hablando de hace 12 años que la sociedad argentina dijo, no puede ser que los profesores de inicial y primaria tengan una formación de 2 años y medio, si era el caso, y los profesores de secundaria tengan, por lo menos en el nivel terciario, 4 años de formación. Una locura, pero a ver, es una locura que hayamos mantenido por lo menos desde los años 70 hasta el 2010, hasta el 2008, esas diferencias formativas, lo que hace a todas las representaciones que portamos sobre los niveles de enseñanza. Ya están ahí, en esas diferencias de las formaciones, de las titulaciones y del tiempo, se jugaban las representaciones y las identidades que se construyen en torno a las distintas subidentidades, las distintas subidentidades en los niveles educativos. Es decir, si la formación de grado de un profesor es de 4 años y la de los docentes de inicial y primaria es de 2 y medio, bueno, no es inocuo, gente.
no es casual. Hay algo ahí que está jugando en términos de cuáles son las representaciones que porta la sociedad en términos de esas formaciones y también las identidades que se construyen al interior de esas formaciones y esas profesiones, o esas profesiones no serias, sino que esos docentes de los niveles distintos de la educación básica. Bueno, y una cuestión que sí me interesa de la formación de grado, que sí tiene algún tipo de alto impacto, yo estoy bastante, si bien tengo algunas discusiones, las teorías del bajo impacto de alguna manera me conforman y teóricamente me movilizan. Es decir, que yo tengo siempre en mis análisis las teorías del bajo impacto están jugando atrás. Es decir, que yo cuando formo gente, las teorías del bajo impacto me movilizan en mi reflexión y en mi forma, trato de que las formas en que les enseño traten de movilizar y tener el máximo impacto posible. A veces no sé si lo lograré, pero trato de que eso me movilice en lo que les enseño, para tratar de contrarrestar las dinámicas que tienden al bajo impacto de la formación de grado. A ver, el segundo punto que quiero marcarles es el impacto de las prácticas profesionales en la construcción de la propia identidad. Es decir, que cuando ustedes, todos, digo ustedes porque son los que les apelo con esto, pero cuando los individuos de información van a las prácticas, ahí se juega la confirmación en gran medida de la decisión que tomaron al ingresar acá. Ahora sí siento que estoy ahora sí me siento docente. Particularmente cuando en esas prácticas la gente de inicial y primaria, la gente del normal, ya tiene prácticas desde el primer año. La gente de la Salle tiene una formación más corta y la cuestión de asumir el cargo, por una práctica profesional protegida, es protegida porque están a cargo de un docente de práctica que los acompaña, tienen un docente, un coformador, vamos a poner un coformador que es el docente que está a cargo, que también los estaría formando, hay cierta protección sobre el ejercicio de esa práctica. Pero ahí se juega mucho la construcción de una identidad, donde se asume que, me gusta, esto es lo que quiero, me gusta enseñar. La decisión que tomé para ingresar a profesorado es correcta porque me sentí cómodo dando las prácticas o no, o las veo como un desafío, todavía me falta, pero quiero seguir aprendiendo. Sí, pero ahí se consolida un poco esa decisión de hace 3 años para, en general, que cuando asumen la docencia, o las prácticas donde tienen que dar clase efectiva, están en las prácticas, hacer 4 o 5, y ahí se juega un poco eso del dar clase. Y también se juegan esos relatos donde se empiezan a ver a ustedes mismos en contraposición con los otros. Hay los relatos particularmente los conozco más en ingeniería primaria, de los practicantes y residentes, que visualizan en los docentes de las escuelas donde se insertan a hacer sus prácticas, como son unos viejos chotos, son los maestros tradicionales, y ustedes se ven a sí mismos como los portadores de algo de lo innovador, de la transformación, donde ustedes dicen, pero las teorías que a mí me formaron, los profesores que me inserto en las prácticas no las hacen las cosas totalmente distintas. Empiezan a jugar un poco entre la formación que ustedes han recibido y lo que ven en las escuelas. Y ahí empiezan a contrarrestar. ¿Dónde me pongo yo en esa diferencia? ¿Dónde me pongo yo en eso que las teorías y mis profes del profesorado me dicen y los textos que leen? Y cuando voy al aula a hacer mis prácticas, veo a los profes, que son una vieja, que sé yo, empiezan todas las formas más críticas, y unas otras, particularmente unas otras maestras expertas, que están acabadas, agotadas. En general las visiones son bastante negativas. Se tienden a negativizar los docentes que tienen a cargo en las prácticas y residencias, porque es evidente que ustedes son portadores de los textos y de las novedades y de los sueños de una docente, de un mundo educativo mejor, que son los textos en general lo portan, y sus docentes de formación lo portan. Ahora, los docentes que están ahí, con los que ustedes hacen las prácticas de residencia, hacen otras cosas.
hacen otras cosas. Bueno, ahí está. Cuando ustedes se insertan, ya están, esos docentes lo están mirando a ustedes, pero lo están mirando como docentes en formación. Cuando se inserten como colegas de esos docentes, el juego va a ser otro. Cuando tengan una responsabilidad a cargo, pero sigan siendo novatos, las relaciones con los expertos van a estar jugando en su propia construcción identitaria. Listo. Esto es la cuestión de las prácticas como un lugar potente en la construcción, en la formación de grado, en la construcción de la propia identidad. Y habrá que ver cómo juega ese momento formativo de las prácticas en la consolidación de algo, de algo de lo que soy como docente, y después, cuando me inserte en el puesto de trabajo, ya con el ejercicio donde me van a pagar por lo que hago, bueno, cómo me voy a poner en vinculación con esa identidad, a veces atada con alambres, de novato, en relación con ese mundo escolar que me demanda que haga cosas, tener que resolver los problemas. Porque, a ver, en muchísimos lugares profesionales, los novatos entran como novatos, entran como juniors, entran asumiendo tareas de menor responsabilidad. Es decir, que cuando entran a algunas empresas o entran a algunos trabajos, vamos a contratar a un junior. En la demanda laboral de la empresa, vamos a contratar a un junior porque sabemos que está en formación, que tiene pocos años de recibido y que la empresa va a invertir en formarlo. Ahora, en la escuela, uno entra y tiene que pelar. Tiene que pelar lo mismo que pela el experto de 40 años. Porque hay que asumirlo. Y el ser novato, en las demandas de las escuelas, no hay ningún junior en la escuela, en las escuelas. Uno entra y tiene que asumir las responsabilidades, al igual, las mismas tareas, las mismas responsabilidades que tiene el experto, que tiene el senior, para decirlo en términos empresarios. Bueno, ahí hay unas cuestiones bastante interesantes para seguir pensando. Y por último, o por anteúltimo, es decir, que ya lo vengo trabajando, ya lo vengo, ¿qué hacen los docentes novatos con los conocimientos, capacidades y disposiciones que les brindó la formación de grado? Bueno, ya lo venía trabajando de antes, pero ahora lo pongo en esta pregunta para, ya creo que la he contestado, y si es por el bajo impacto, poco. Si es por las teorías del bajo impacto, poco. Poco. Porque tienen que recurrir, ahí empieza la teoría que me dio el profesorado, no me sirvió para afrontar los desafíos, pero es más complejo, está en discusión, hay que seguir estudiándolo, hay que seguir analizándolo, hay que seguir analizando en términos investigativos cuál fue el impacto de pasar a 4 años de formación, tiene más impacto, no tiene el mismo impacto, es decir, 4 años de formación inicial y primaria, cambiaron el impacto de la formación de grado en las socializaciones profesionales de los inicios en términos de la trayectoria como ya maestros graduados. Bueno, eso hay que estudiarlo más. Hay que estudiarlo más. Pero, digamos, sabemos que hay teorías de bajo impacto que nos ponen en alerta, es decir, que nos tienen que hacer pensar qué hacen los novatos con el saber que el grado les brindó. En el campo de docencia, creo que en nuestros campos profesionales no hay duda que les brindó un montón de saberes y habilidades que igualmente, esto para todos, para todos los que están escuchando esta grabación, no hay posibilidades que ningún profesional salga de ninguna formación de grado 100% formado. La socialización profesional, la socialización en el puesto de trabajo, en todos los campos profesionales tiene un fuerte impacto en la formación de un profesional. Es decir, que va a seguir aprendiendo, hoy tiene que seguir y tiene que consolidar una identidad en esas primeras inserciones profesionales, porque tiene que aprender a poner en juego y asumir las responsabilidades del puesto de trabajo, y ahí hay una etapa formativa para todos los profesionales. Ahora, lo que está en juego es la distancia que hay entre esas inserciones profesionales y la formación de grado. Es decir, mayores distancias, es decir, mayor distancia es el menor impacto, es decir, que los individuos cuando ingresan hacen lo que pueden y la formación de grado no les sirve, o no los apoya, no los sostiene, y otros que
requieren algunos ajustes, requieren algunos aprendizajes, requieren aprender un poco cómo son las organizaciones, cómo son las formas de comunicarme con los jefes, las jerarquías, si tengo que trabajar con pacientes, cómo me vinculo con los pacientes, en términos de una respuesta, pero desde una formación de grado que ha impactado. Bueno, voy a terminar con una pregunta que tiene que ver, que quiero que la piensen, la voy a poner en el Facebook y se las voy a mandar también a los que no tienen Facebook por Word, por mail, digo, disculpen. Es, a ver, la tarea docente, no la universidad tiene menos, pero sí los niveles inicial, primario y secundario, tiene un lugar importante en lo que se llaman las tareas de control del orden. Schulman en los 80 decía, dos grandes tareas, un pedagogo norteamericano, Schulman decía, dos grandes tareas tienen los docentes. Una, la gestión del conocimiento, es decir, enseñar un corpus de saberes, y otra es el control del orden del aula. Es decir, que ese orden del aula que los docentes requieren para que ese conocimiento sea transmitido y efectivamente transmitido, que el grupo que tengo cargo lo aprenda, tiene que haber unas tareas de control del orden. Un docente propone un orden y los estudiantes hacen con ese orden otra cosa. A veces hay sintonía entre el orden propuesto y el orden aceptado, y a veces no hay sintonía, por lo cual los docentes tienen que actuar para que ese orden que están proponiendo para que ciertos conocimientos se transmitan, tiene que haber un orden que responda a esa demanda del docente. Bueno, y eso se negocia. Lo que sería la cuestión de la disciplina. Entonces les pregunto, ¿cómo aprendemos a controlar el orden del aula? ¿De dónde provienen los dispositivos que ponemos en juego para mantener la disciplina en los grupos que tenemos a cargo? Bueno, los invito, si tienen ganas, en el Facebook, a contar un poco, los que son docentes ya, los que tienen práctica ya, de dónde sacaron las estrategias que pusieron en juego para controlar el orden de los grupos que tienen a cargo. Me parece que discutir esto y pensar esto, nos pone a pensar nuestra formación y la conformación de una identidad profesional. Espero sus ricas respuestas, sus ricas reflexiones sobre esto, sobre todo lo que en este video traté de contarles, pero particularmente me parece que podemos centralizar la reflexión de esta discusión y de esta discusión de la construcción de la identidad profesional a partir de estas preguntas. Tratemos de centralizar la reflexión en estas preguntas y me parece que podemos hacer un rico intercambio y una rica reflexión sobre la construcción de la identidad y la construcción de sus identidades profesionales. Y acá está, les repito, cómo aprendemos a controlar el orden del aula y de dónde provienen los que ya ejercieron o están ejerciendo algunas tareas profesionales de la docencia, de dónde provienen los dispositivos que ponemos en juego para mantener la disciplina, pónganla como quieran, el orden que proponemos, sino la palabra disciplina los horroriza, pongan la palabra el orden, porque propongo un orden, una aula tiene un orden. Para hacer las tareas que propongo hay un orden establecido, que el docente quiere que las cosas sean de una manera, que los movimientos corporales sean de una manera, que las voces circulen de una manera, y los estudiantes con sus cuerpos pueden hacer lo que el docente está pidiendo o hacer otras cosas, y con sus voces pueden hacer otras cosas que las que el docente está pidiendo. Y ahí empiezan interacciones. ¿Cómo lo quieran llamar? Lo podemos llamar disciplina, disciplina. ¿Lo quieren llamar de otra manera? Lo llamamos de otra manera. Pero hay algo ahí que no hay otra palabra, me parece mejor que orden. ¿Qué orden? Un orden que puede ser democrático, puede ser negociado, puede ser autoritario, puede ser de miles de maneras, no sé si de miles de maneras, de algunas maneras que las teorías marcan. Bueno, a pensar, gente, quiero las respuestas, quiero sus reflexiones en torno a esto, que me parece que es sumamente importante pensarlo. Los invito y las invito a pensar en torno a esto. Bueno, nos seguimos leyendo, escuchando. Les repito, de acá a unos días tengo la consigna no sé, del trabajo final que sistematiza un poco el recorrido por la unidad 1, y después para la gente de La Salle me faltaría un videito que lo subiría creo que el viernes a la mañana, y después, 2 o 3 días después, les doy la consigna a ustedes también. Y ya empezamos la segunda unidad, que va a tener algunas tareas como esta que les pedí, ciertas tareas
para poder, que son obligatorias, para poder pensar lo que tenemos a lo largo de la unidad. Bueno, nos mantenemos en contacto. Cuídense y un beso para todos y todas.